Muy buenas tardes, todos y todas, a todes. Gracias por estar con nosotros en este día tan importante para cada uno de nosotras. En esta tarde vamos a tener nuestra conferencia en el día de hoy, 12 de octubre, nada que celebrar. Vamos a estar leyendo en primer lugar nuestra proclama en este día, que fue creado por cada uno de nosotros, por cada una de las organizaciones, que en este día entendemos que no hay nada que celebrar. Iniciamos. Manifiesto 12 de octubre, en la memoria que somos, desconstruyendo la fantasía colonialista. La permanencia de nuestra presencia como cultura originaria y la conexión con el saber es un continuo del presente. La memoria nunca pertenece al pasado, es un ejercicio cotidiano de hacer vivir la cultura. Los árboles están afianzados a la tierra y a los cielos. Su permanencia es un continuo de dos mundos. Los árboles, la ceiba, por ejemplo, nos enseña que no hay separación en la naturaleza. Es una identidad doble que corresponde al mundo de lo visible y lo no visible. Los mitos, los sueños hablan de esos hilos que se tejen en la historia. Nuestra humanidad no es una separación entre la naturaleza y la cultura. La ancestralidad nos enseña esa integración, un cuerpo que se manifiesta en lo físico y en lo espiritual, en los anhelos, en los cantos y en la memoria. No hay una separación, por ende, lo que le pasa a un ser humano es lo mismo que afecta a una planta, a un mineral o a un animal. Esos saberes conforman tradiciones que han pasado desde nuestros ancestros, nuestras ancestras, a la psique colectiva de la familia caribeña. El antropocentrismo colonial buscó la separación y el olvido para justificar el etnocidio, el ecocidio. Los colonialistas impusieron un modelo civilizatorio destructivo, reflejando en un sistema de muerte que destruyó el lazo comunal y una estructura organizativa, el bohío común, nuestro espacio sagrado de las aguas, los suelos, los bosques y entidades espirituales, guardianes de nuestras casas. Y además instauró una narrativa para separar de la conexión con el corazón de nuestra ancestralidad originaria. Ellos nos declararon muertos o extintos, feos, salvajes y hasta no humanos para robar nuestra tierra. A pesar de ello, nunca lograron robarnos el arma. La resistencia y la permanencia de nuestra cultura es una memoria que encarnamos en el hoy del pueblo dominicano. Los pueblos originarios y aquellos de origen africanos que debieron reinventarse al ser implantados a las fuerzas en esta tierra, no hemos desaparecido. No estamos muertos. Seguimos en esta isla y continente de Abya Yala. Somos presentes cuando sembramos la yuca o el ñame, cuando bailamos la sarandunga o los palos o el gagá, cuando amarramos las piedras y bebemos el tafiao, tiramos la atarraya, preparamos bebedizo y maví, cantamos y bailamos permanentemente, llamamos a nuestros cantos y bailamos para que nos cuiden y el presente traiga la abundancia. Aclamamos a los misterios que se entremezclan con los santos cristianos para apaciguar las aguas, los huracanes y enfermedades. Es una memoria que no ha podido borrar. Es un saber y el hacer que retomamos y reclamamos, ejerciendo nuestro derecho pleno de vivir una cultura ancestral originaria que nos pertenece y a la que aportamos en cada nueva generación. Somos pasados, presente, ni el eurocentrismo colonialista en su expresión de exclusión, homogenización, racismo, clasismo, patriarcalismo, machismo heteronormativo, ni el capitalismo salvaje podrá romper e interponerse
con nuestras raíces identitarias. Las identidades se recrean, se sienten, se construyen, se reelaboran, se reinventan. Son los continuos que permanecen en los sueños, historias, mitos, leyendas. La identidad es un presente que no necesita de la narrativa de un Estado colonial, ni de las élites que se ostentan tales memorias. La resistencia de los pueblos originarios, de los originarios de África, que fueron secuestrados y esclavizados en esta tierra por los colonialistas, así como sus descendencias, han demostrado que la conmemoración del 12 de octubre es la imaginación, imposición histórica de la élite coloniales. Por esto, nos oponemos a los discursos oficiales que hablan de encuentros de culturas. Hablar de encuentro y festejar la latinidad es seguir encubriendo el genocidio, la invasión, la desgracia que nos trajo este fatal acontecimiento histórico a los pueblos extraeuropeos del planeta. Exigimos de desmantelar la red de monumentos celebratorios de la barbarie y comenzar a educar a la nueva generación, a las nuevas generaciones, mostrando las verdaderas consecuencias de lo ocurrido a partir de esa fecha. Recordamos, el 11 de octubre de 1492 fue el último día que hubo paz en Abya Yala, y hoy, 12 de octubre del 2020, sí hemos de celebrar algo. Habremos de celebrar nuestra capacidad de resistencia como pueblo de mayoría afro-origen, recordando y exigiendo reparaciones por todo lo que no ha hecho, por todos los que nos han hecho, y a la vez celebramos el cimarronaje y los caminos de los manieles de la libertad hacia la cordillera de Bauruco, que fueron enseñados por los guarocuyas. En nosotros vive la memoria de la libertad de los guarocuyas. En nosotros vive la memoria de nuestros ancestros africanos y también la dignidad perteneciente a los pueblos originarios de Abya Yala. 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios y Excluidos. Día de la memoria, identidad y dignidad de todas y todos los pueblos condenados del planeta. Y esto está firmado por varias organizaciones, por Guabanés, Viento y Agua, Acción Afrodominicana, Reconocido, Museo de la Dignidad, Grito de los Excluidos, Afritudes, Fundación Juan Bosch, Junta de Prieta, GLEFLAS, Cero Discriminación RD, Cohabitat, Grupos Comunitarios para el Derecho Juvenil, Red Urbano Popular, Mujeres Sociopolíticas Mamatingó, Fundación Jesús, En Ti Confío, Comité Dominicano por los Derechos y CCDH. Y para continuar con nuestra conferencia, vamos a tener a nuestra queridísima Fátima Portorreal. Ella es muchas cosas, pero vamos a hablar un poco de ella para que conozcan. Ella es antropóloga, miembro de Guabancé, Movimiento y Agua, investigadora, maestra de la universidad y ensayista. Y hoy nos acompaña en esta conferencia Colonialidad y Monumentos, una apuesta en los nuevos tiempos, dedicada a la memoria del Guabancés Mayor, el defensor de la memoria de los pueblos originarios, Tony de Moya. Muy bienvenida, Fátima. Saludos, buenas noches a todos y todas. Gracias por cederme esta parte. Bueno, yo quiero trabajar unos quizás 20 o 25 minutos trabajando un poco lo que es la matriz colonial, algunos mitos sobre esa matriz colonial y caer en el asunto de las representaciones monumentales y la situación que se está pasando ahora y cuáles han sido las diferentes estrategias que se proponen frente a eso que se llama lo monumental. Bueno, yo puedo pensar que todo el mundo entiende que
el proceso de invasión que ocurrió en 1492. Es un proceso para algunos históricamente que ya pasó, que corresponde a un pasado porque está situado en una conceptualización de la historia que estudia el pasado, y la historia lo que estudia es la memoria que hoy podemos tener sobre el pasado, que es una cosa diferente. Y esa memoria que hoy tenemos sobre el pasado y cómo interpretamos o reinterpretamos esa memoria corresponde a diversas narrativas. Es decir, hay narrativas muy tradicionales que tratan de embarcarse en una memoria que fue escrita en un momento determinado por un grupo determinado de clase y en ciertas condiciones. Y la analiza bajo un episteme de que es objetiva porque está escrita en un documento. Por eso muchos pueblos que no tenían memoria escrita, su memoria escrita, fueron considerados sin historia o fueron llamados prehistóricos. Esa conceptualización de prehistórico es una conceptualización eurocéntrica, donde se consideraron que algunos pueblos no tenían historia, y todavía las universidades manejan esos asuntos, prehistoria e historia, basado en la idea de que la escritura era la base para analizar las experiencias históricas. Diferentes escuelas historiográficas trabajaron el problema de la narración, el problema de la objetividad y el problema de la inocencia de los historiadores e historiadoras. Y en ese contexto, al analizar que no eran inocentes, comenzó también a hacerse un análisis del texto que estaba escrito o del discurso que estaba escrito en esos textos. Y una de las cosas principales que se discutió en diferentes momentos históricos y de diferentes historiografías era la validez de la información que estaba escrito dentro de ese texto, analizar la posición del sujeto que escribía o narraba esa historia, distinguiéndolo dentro de una categoría de género, de una categoría de clase, de una categoría de racialidad, una categoría étnica, inclusive de identidades sexuales. O sea que ese historiador o historiadora, historiógrafo o historiógrafo fue cuestionado de antemano. Y por tanto también a partir de ese cuestionamiento se cuestionaba lo que había escrito. Esa historiografía partió que era mejor hacer análisis comparativo de información para tratar de buscar una verdad en torno a una situación X para poder entender o explicar un fenómeno, hecho, situación histórica en un pasado determinado. Como si los sujetos que somos hoy presentes no interviniéramos en esos procesos interpretativos de ese pasado, a la luz de ese documento, a la luz de una canción, a la luz de una receta de cocina, o a la luz de una pintura, o a la luz de una mano marcada en una caverna, o una escultura tallada en piedra en una caverna o fuera de una caverna, o en un hueso o una madera. Todo ese tipo de cosas ha sido cuestionado y analizado, y otros prefirieron trabajar un espacio geográfico cerrado, estrecho, que se envolvía básicamente en la narratividad que hacía el individuo y no tomaba en cuenta cómo la geografía, el territorio, el lugar o no lugar tenía un impacto, o cómo, por ejemplo, los aspectos que tenían que ver con la datación, el tiempo, la temporalidad, jugaban para esos historiógrafos un aspecto importante. Y por tanto te decía, bueno, pero ¿y ese dato de dónde lo sacaste? Eso no ocurrió en ese siglo. Se tuvo que pasar mucho tiempo para que se desconstruyeran esas narrativas sobre la temporalidad y la noción de la temporalidad social y cultural con que se escribían o se relataban situaciones, para que vinieran esos análisis de discurso donde se buscaban aquellos elementos atemporales, donde se referían a circunstancias, situaciones, experiencias culturales y materiales que trascendían muchas veces el tiempo de un siglo a otro o de varios siglos a otro. Y uno de esos es la matriz colonial. Se supone que ya en el 2020, casi 2021, nosotros pudiéramos estar desprovisto de lo que pasó hace
casi 500 años y que lo que ocurrió allí pasó, que vino la República, se produjeron los procesos de independencia, nos separamos de la antigua colonia castellana y bueno, y que toda esa cosa quedó en borrón y cuenta nueva. Pues la historiografía no se plantea el borrón y cuenta nueva, porque muchos hechos que ocurrieron en un momento determinado traspasan los siglos y lo atraviesan sin alteraciones y aún que hayan pasado cambios en los sistemas económicos, porque todas aquellas cosas que corresponden al mundo de lo simbólico, que corresponden al mundo de la cultura, que corresponden al mundo de los arquetipos, que corresponden al mundo del inconsciente, que corresponden a todos aquellos significantes que mueven una cultura, muchas veces se trasladan por siglos y se trasladan tan fácilmente que es lo que algunos pensadores llaman el espíritu de la época. Y el espíritu de la modernidad o de la razón entendía que las cosas había que explicarlas en su siglo, en su temporalidad, en sus circunstancias, y que estaba arrojada por principios como el progreso, evolución, que era lo mismo, y después de evolución, riqueza, pobreza o desarrollo, su desarrollo, es la misma categoría que viene de lejos. Fíjense que la misma categoría de progreso, la misma categoría de evolución, la misma categoría de evolución, la misma categoría de desarrollo, y así sucesivamente va cambiando de nombre y alternándose. La mentalidad de los modernos, entre el 10, si comienza su instancia a partir del final del siglo XVI y se instaura ya entre el 18 formalmente, ya con la Revolución Francesa, etcétera, y ya la exposición más abierta de todo ese tipo de cosas, se instaura como un proyecto muy claro y todavía la mayor parte de nuestros políticos, de lo que se enseña en las universidades, está atrapado en ese concepto de modernidad. Cuando se comienzan a desconstruir esos procesos de modernidad y comenzamos a ver esos discursos epocales, nos damos cuenta que la temporalidad y la estructura del territorio va a comenzar a moverse y de ahí comienza a surgir una nueva interpretación. Entonces, comenzando a hablar un poco de lo que sería lo que pasó en 1492, yo me gusta siempre comenzar diciéndole a mis estudiantes de la universidad, bueno, no fue un 12 de octubre, se calcula que fue entre el 20 al 23. Hay un error en los cálculos cuando se cambió del calendario juliano al calendario gregoriano. Es lo que se sabe. En segundo lugar, el diario de Colón se perdió y lo que tenemos son las descripciones y apuntes que hizo el padre de la casa sobre ese diario o su hijo. Entonces, si tuviéramos el diario perfectamente y pudiéramos situarlo en concreto, pudiéramos encontrar muchísimos desfases de información que en las crónicas, por ejemplo, del diario de Colombino, que fue el diario de navegación, etcétera, se encuentran. Hay muchos documentos que avalan muchas de las informaciones que aparece en ese diario de Colón, que fue reconstruido por las casas y otros. Y entonces, bueno, pues a veces pensamos que todo lo que ocurrió allí era una verdad intangible, o sea que no hay que discutirla. Sin embargo, tenemos que recordar que la mirada de Colón y los castellanos era una mirada muy particular sobre las cosas que veían. Ya hay muchos estudios que han estudiado el imaginario de los castellanos cuando llegaron al continente, etcétera, etcétera. Otro de los elementos importantísimos, que son mitos, para desconstruir el concepto de descubrimiento, es que no hubo descubrimiento. Se conoce ya por la arqueología que los vikingos estuvieron antes, que habían otros grupos étnicos que llegaron aquí al continente y que por tanto ellos no descubrieron absolutamente nada y que se tenía información fidedigna de mapas referenciados para la época y de la existencia de estas tierras. O sea, ya había información sobre la existencia de estas tierras. Que la conociera Colón o no, o que la conocieran los castellanos, se sabe que los portugueses tenían idea de alguna de esas cosas. Lo que muchos no se atrevían, dado una circunstancia, o se vieron obligados por situaciones económicas como la caída de Constantinopla, las fuertes crisis ecológica
donde las fronteras agrícolas comenzaron a flaquear, las pandemias. Hay muchísimos aspectos que son estudiados por los medievalistas para plantear el hecho de que esta gente tuviera que salir a buscar esas nuevas rutas comerciales y que se expandiera a mayores territorios como lo habían hecho otros grupos en el pasado. Entonces, hablar de descubrimiento es también otro mito, y que ha sido muy discutido dentro de la historiografía, que trabaja esa parte de lo que era ese proceso de colonización de los castellanos. Hablo de castellano porque España no existía y quienes tenían el dominio del proceso eran castellanos, no eran españoles. Entonces, la Unión de Castilla y Aragón conformó aquellos estados generales y permitió que la corona castellana fuera la corona que tuviera el mayor poder. Incluso Isabel la Católica, que era una gran estadista y política, a diferencia de cómo no la pintan, que era sumamente religiosa y que nada más estaba rezando y como que el que gobernaba era Fernando, es una equivocación. Habría que estudiarla y aquí no es el momento para analizar esa política renacentista que era parte de la estructura de un pensamiento avanzado para su época, y esa mujer tenía esas conceptualizaciones. Claro está que se aprovechó de la religiosidad de la cristiandad para poder afianzar su poder, tomar, usurpar el poder político y poder planificar como planificó un proceso como el que consistió. Entonces, ese concepto de descubrimiento es un concepto que se ha sacado de paro, pero todavía algunos historiógrafos e historiógrafas tradicionales y en muchos libros de texto aparece dentro de las historias oficiales el concepto de descubrimiento. Para la celebración de los 500 años comenzaron los debates acerca de lo que se estaba planteando, y la escuela sevillana y la escuela madrileña de historiografía comenzaron a discutir, incluso con Latinoamérica o Hispanoamérica, como ellos le llaman, la situación, y se habló de un encuentro entre culturas. Le pareció a muchos gobiernos un poquito más flexible que el contexto de descubrimiento por todos los líos que se había, y cuando se comenzó a discutir sobre la cuestión del descubrimiento, uno de los elementos fundamentales que yo planteaba era que, bueno, es normal cuando un país o una corona llegaba a un lugar tratando de poder imponer algunas de las prácticas o modelos de ello para ayudar a la gente. Fue un contacto amistoso. Lo primero que hay que decir que el primer contacto que Colón incluso describe fue agresivo por parte de los indígenas. Los indígenas se resistieron siempre. O sea, él tuvo varios contactos antes de llegar aquí, y el contacto que tuvo le usaron flecha. Incluso lo describe perfectamente el uso de la flecha. Luego describe algunos otros que como que se le acercaron, etcétera. Donde la mayor descripción que hay, donde hubo como un encuentro como menos agresivo, fue con los arahuacos, pero ya incluso cuando pasó por el famoso Golfo de la Flecha, él describe perfectamente cómo de que lo vieron, esas personas tintadas de negro, que muy probablemente tenía algún tipo de tintura vegetal, comenzaron con arcos grandes, incluso describe los arcos, y dice que son algo muy parecido a lo que él encontró por el otro lado, y que lo flecharon. Entonces, bueno, encontró eso. También hay que saber que era un individuo tremendo, porque se llevó una de las indias en uno de los sitios. O sea, hay que ver que había, y después ya se le escapó. Todas esas cosas él la va describiendo magistralmente en lo que va encontrando, y evidentemente que el primer contacto no fue un contacto tan pacífico como la historiografía quiere presentar a los grupos originarios que él fue encontrando. Y sobre todo en las islas, no fue tan pacífica. Eso es un elemento. Y hablar de encuentro también es otro problema, porque no es posible hablar de encuentro cuando tú impones un modelo civilizatorio, y voy a explicar eso del proyecto civilizatorio. Ese proyecto civilizatorio estaba muy claro incluso en las capitulaciones de Santa Fe, habla de una serie en los escritos de las capitulaciones, habla incluso de si se encontrase tierra, etcétera, todo lo que se iba a hacer. Incluso había planificado de que no se desarrollara
un tipo de estructura feudal, sino básicamente de una servidumbre donde pudiera pagarse tributo, etc. Hay muchas cosas que estaban en la mano en las constituciones jurídicas, en lo que era lo jurídico tempranamente, cuando llegó Colón, que daba claro la idea de que ellos tenían conocimiento o tenían referencia de que podían encontrar tierras y gente nueva. Entonces, no fue un encuentro, fue una conquista para uno y otro para invasión. Entonces, ahí me voy a trasladar. En términos, entonces, del encuentro, fue siempre una salida diplomática. Yo me acuerdo que Silvano, Loras y un grupo se hicieron una serie de protestas con la llegada de las 3 embarcaciones conjunto con el equipo de Sebastián Elcano de España, de los marinos de Sebastián Elcano, y yo me acuerdo que se hicieron una serie de protestas, estaba el gobierno de Balaguer, y una de las cosas que se discutió en esa época es que esto no ha sido un encuentro, esto no fue un encuentro, fue una imposición de un modelo colonial que implica un modelo militar, que implica una imposición económica y que implica procesos de desarticulación de la lengua y que implica una estructura jurídica que se llama la justa guerra. Y en ese contexto, ¿por qué hablar de encuentro? Pero para algunos historiadores más tradicionales, el asunto le pareció bastante fantástico y asumieron la idea de los encuentros entre culturas, pero eso siempre fue una propuesta desde allá de los peninsulares. Y los peninsulares no son tontos, porque los peninsulares siempre han tratado de tener una actitud frente a esto, incluso bastante negativa, de no querer o discutir con nosotros. Y, por ejemplo, la carta de Obrador, que el año pasado creo que fue, o el antepasado, que le escribió a España pidiendo que España pidiera disculpas por lo que pasó en las contestas de la mayor parte de los historiadores tradicionales, desde la Escuela Sevilla, desde Salamanca o de Madrid, fue simplemente que Pizarro ayudó a los aztecas esclavistas y lanzaron un sinnúmero de cosas, nunca se le dio respuesta. De manera que siempre la respuesta ha sido como un no, incluso ellos hacen sus celebraciones, no la están haciendo hoy porque es imposible. Madrid y gran parte, unas grandes ciudades de España están cerradas por el COVID, pero cada 12 de octubre ellos hacen una fiesta patria, exaltando el descubrimiento o, como en algunas de las informaciones, el encuentro entre las culturas y todos los favores que ellos dicen haberle dado a las personas que viven en este continente. Entonces, por eso esa categorización de encuentro es muy entre manos, muy española, de la escuela más tradicional. El otro contexto es el contexto de la conquista, y ese concepto de la conquista lo preferían manejar más los historiógrafos que luchaban, y sobre todo los historiógrafos socialistas, que decían, bueno, todo lo que ellos hicieron con todas sus hazañas militares, que impusieron ese modelo económico, ya sea factoría, encomiendas, plantaciones, atos ganaderos, etcétera, todas esas cosas que ellos diseñaron en el continente, en términos económicos, fue una imposición y lo que hicieron fue una conquista. Fíjense, ese concepto también está siendo discutido por los grupos amerindios o grupos originarios del continente. ¿Y por qué está siendo discutido? Porque están planteándose que la conquista implica individuos que han sido vencidos e individuos que no han tenido resistencia. Y la propuesta de los grupos originarios es: nosotros fuimos invadidos y se nos sometió a regímenes tributarios de servidumbre o de esclavización, pero nunca hemos sido vencidos, porque nunca ha parado el proceso de transgredir, de resistir y de enfrentar a ese modelo, a esa matriz colonial. De ahí que el proyecto de usar conquista, para algunos dicen, yo no fui conquistado, yo fui invadido y me he resistido. Y mi presencia es resistencia. El hecho mismo que yo pueda discutir, debatir, las cimarronadas son experiencias, las luchas fueron existentes siempre, y hay que reconocer que los originarios de esta isla pelearon entre unos 10 o 12 años, bastante.
O sea, y el hecho mismo que pelearan, que atacaran de diversas formas, hicieran resistencia de diversas formas, mostraba la hostilidad y el enfrentamiento a ese sistema opresor. Entonces, ya va a depender de las tendencias historiográficas para situar el periodo como un periodo que se sitúa entre o es conquista, o es invasión, o es encuentro, o va a ser un descubrimiento. ¿Ven? Ahí está atravesada por modelos teóricos que van a explicar el proceso. Otro de los mitos que también se quitan en este proceso es la idea de que los castellanos fueron benevolentes. Y la idea que ellos siempre vendieron, que las enfermedades, o sea, las enfermedades, que fue un argumento importantísimo que lo usaron en el siglo XVI, fue la causa de la mayor parte de las muertes que ocurrieron, por ejemplo, para hablar de la isla de Santo Domingo o de los encuentros con otro lado. Evidentemente que cuando dos culturas se encuentran y culturas que tienen un determinado tipo de virus, bacteria, va a producirse un impacto. Pero eso no fue lo que mató una gran parte de la población. La población fue diezmada porque el proyecto o la matriz civilizatoria tenía convicciones claras. El que no se convirtiera o se evangelizara y se convirtiera al cristianismo, que era un proyecto importante, y lo voy a explicar más tarde, se le podía hacer la justa guerra. Y la justa guerra tenía dos niveles extremos: la esclavización o la muerte. Atuey es un ejemplo de la aplicación de la justa guerra, o muchos que fueron indígenas que fueron sometidos a la esclavización. No todos los indígenas fueron sometidos a la esclavización. El proyecto de evangelización implicaba no solamente enseñar la religión católica o un solo Dios, también tenía unas implicaciones morales y culturales que implicaban una asunción sobre un tipo de familia, un tipo de sexualidad, un tipo de manera de ver el cuerpo y de interpretar el cuerpo, unas relaciones de clase distintas, de estructuras, de jerarquías distintas en torno a la familia, en torno a la posición, la jerarquía de posición de clase, en los territorios y el manejo de la tierra. Por ejemplo, las tierras fueron concebidas como del rey y fueron clasificadas y trabajadas de acuerdo con esa clasificación. Hay muchísimas aristas por donde uno se puede ir, intersticios donde yo me puedo perder, pero la idea, explicándole, era entender que ese proceso de evangelización también significó un proceso de transculturación masiva, que algunos le llamaron un proceso transcultural que generó situaciones sincréticas, otros hablaron de que se produjo, como Daisy Ribeiro, un proceso de transfiguración, otros han teorizado sobre la teoría de los sincretismos. Hay mucha tela que cortar dentro de la visión antropológica y etnológica o etnohistórica de lo que ocurrió en ese momento. Lo importante era que la lengua que tenía que hablarse era el castellano, por tanto, ellos no era que no aprendieron, muchos de ellos aprendieron la lengua de Arahuaca, que era una de las lenguas que ellos consideraron universales, porque no era la lengua universal. Eso no es verdad, que era la lengua universal. Aquí se habla de 5 o 6 grupos étnicos distintos que tenían lengua distinta, cultura distinta y que estaban manejados por estructuras de confederaciones. Los españoles no conocían bien lo que eran las confederaciones o cacicazgos. Por tanto, ahí había un desfase en torno a eso. Y la historiografía tradicional sigue con ese mismo desfase colonial desde el 16, desde finales del 15. O sea, cuando te dicen el cacicazgo de Marielo gobernaba Guacanagarí, y los estudiantes le enseñan el cacicazgo de Maguana, Caonabo, es un desfase. No había un jefe o cacique que gobernara, había un consejo confederado que gobernaba. Por tanto, si Caonabo cayó, que fue uno de los primeros que probablemente que enfrentó, pero no era porque era Caonabo único, sino porque su confederación, y probablemente quizás él era un jefe militar de su confederación, hizo una protesta y enfrentó, perdón, no una protesta, enfrentó a los cosas. Y lo enfrentó también por las luchas intercaciquiles que había, porque Guacanagarí dijo que él fue, pero había
pugna entre el cacicazgo de Marién, el de Maguana y el de Maguá. Entonces uno ve que había luchas caciquiles. Aquí no había estado. Algunos teóricos como Pancho dicen que había un proceso de transición a clases sociales para algunas zonas, pero la Confederación desmiente completamente la estructura de Estado. Pero puede ser que se estaban gestando algunos gérmenes para producir ese proceso. Creo que hay algún micrófono abierto y eso me interrumpe mucho. Bueno, entonces en ese momento se dan esas conflictividades y se planteó... Perdón, Fátima. Te escucho. En ese momento, entonces, se plantearon situaciones muy claras de que estaban muriendo mucho de la población. Y, lógicamente, los propios castellanos dijeron, es que se están muriendo de enfermedades. Y esa tesis, yo la escuché hace como 3 semanas en una conferencia de alguien, historiador dominicano, que no lo voy a mencionar, y un arqueólogo. Bueno, que se murieron mucho porque las enfermedades, es una tesis traída de la mano, ¿eh? Las enfermedades mataron, pero no diezmaron la población. No diezmaron la población. Entonces, pero siempre se ha usado como un elemento. Hablan de las hambrunas, sí, había hambruna, porque uno de los mecanismos de resistencia que se dio para matar a los españoles fue destruir las plantaciones. Pero siempre recuérdense que esta era una isla donde los bosques llegaban hasta el mar y que había mucha manera de huirse a las montañas y refugiarse en zonas que los castellanos no hacían. Por eso se contrataron a mastines, a perros adiestrados para desbarrigar, perseguir a los indígenas. Incluso recibían hasta un salario, se le pagaba. Así lo dicen las crónicas. Fíjense que el proceso fue bien agresivo porque para instalar lo que ellos lograron instalar, necesitaban desarticular la lengua, necesitaban desarticular la religión, la religión de los indígenas, necesitaban desarticular la unidad de las confederaciones, y nuestro amigo que está allá en la Plaza España, Fray Nicolás de Obando, fue el que comprendió y entendió lo que era una estructura caciquilo confederada, y por eso fue que él destruyó Jaragua completamente. Invitó al Consejo de los Clanes, al Consejo de las Tribus y al Consejo Confederado, lo mató, lo colgó y lo quemó. Y está muy claro que ahí fue que ellos le llaman el pacificador, oigan el término, y ese es el pacificador porque para ellos eso marca ya un momento muy claro en la estructura de ruptura con la supuesta no resistencia indígena. Evidentemente que los aborígenes, los originarios, tuvieron que plegar para poder sobrevivir a determinadas circunstancias, pero eso no siempre fue así. Siempre se nota, la historiografía habla de diferentes indígenas que se sublevan espontáneamente por una zona, indígenas que matan, mujeres que incluso envenenan a blancos, ya sea por violación o ya sea por un proceso de acabar con determinados individuos que le estaban robando la tierra, robándole sus dioses, etcétera, etcétera. Pero no he tocado el problema que se instala, porque para poder instalar las plantaciones azucareras y poder seguir una explotación económica, se tiene que trasplantar gente de otro lugar. Primero se contrajeron esclavizados que eran básicamente domésticos, vamos a ponerle domésticos, como yo la meto. En el segundo viaje, yo me acuerdo cuando se hicieron las excavaciones de la Isabela, se encontraron mujeres y se encontraron negros también. No se conocía para la historiografía oficial, y luego después que se encontró esto en la Isabela comenzaron a aparecer algunas documentaciones en los archivos de India y sí se pudo comprobar la existencia de que vinieron negros y negras en eso, o sea que antes del 1500 llegaron negros, la mayoría hablaban español, o sea castellano, y venían porque trabajaban o en Islas Madeira o trabajaban dentro del territorio castellano en diferentes labores.
los primeros que comenzaron a traer venían de Europa misma, ¿verdad? De ese tráfico que tenían los portugueses de África hacia Europa, y luego, bueno, se trajeron negros y negras que venían del coso. Y ese tránsito ocurrió en los primeros 20 años del siglo XX. Pero esos negros y negras que trajeron domesticados y que hablaban castellano y que eran supuestamente cristianos, desde que llegaron a la zona y vieron la posibilidad de escaparse, comenzaron las primeras cimarronadas. Razón de que muchos cronistas dicen que por eso se pidieron negros bozales o negros que venían directamente del África, que no estaban cristianizados y que no hablaban el castellano, para un poco ellos manejar el problema de que se les sublevaran. De manera que ya aparecen otros grupos étnicos que llegan aquí y llegan no en las condiciones de libertad, sino en la condición de un modelo económico secundario de explotación que se llama esclavización. Entonces a los indígenas se le practicó un régimen de servidumbre con tributos, pero al que no se sometía se le aplicaba la justa guerra. También se podía esclavizar. También se trajeron esclavizados de las otras islas, etc. Entonces, esa matriz tuvo mucho tiempo para reelaborarse bastante bien en la isla y organizar una desarticulación completa de las bases culturales de la sociedad. No obstante, hay que reconocer que a pesar de todo el proceso colonial, muchas de las poblaciones, muchas de las poblaciones afroindígenas lograron mantenerse en ese proceso transfigurado de todas sus significantes culturales y resistieron muchos procesos, diríamos, de colonización. La matriz colonial que se instaura fue una matriz severa que racializó, dividió a los diferentes grupos por color, por la colorización, estableció regímenes de trabajo bastante duros, aunque la historiografía castellana del momento, española, quieran defender que la esclavización era de que mucho más débil en esta zona porque no duró tanto el sistema de plantaciones y el hato permitía supuestamente una mayor movilidad. La esclavización es la esclavización donde quiera, y cuando el amo tenía que imponer los castigos que tenía que imponer, lo imponía. Evidentemente que aquí no se dieron las granjas de esclavos, no hay ninguna nota dentro de la cronología, como pasó, por ejemplo, en algunas zonas de las islas o del continente, pero sí sabemos que ellos usaron a negras con padrotes, y eso hay referencia, eso lo hemos encontrado. Ahora bien, granjas de esclavos donde ponían a negras solo a parir para eso no, porque el tipo no solo de sistema económico existente no lo permitía, y además de que muchos de los peninsulares que estaban aquí y que se tuvieron que quedar aquí mordiendo los huesos con los hatos eran mucho más pobres que esos peninsulares que comenzaron a desarrollar un proyecto económico más grande en Perú, en México o en la otra parte del continente. Cuando estamos refiriendo, y me voy a ir a trasladar a las cuestiones de las representaciones de esa colonialidad que se expresa desde un estado colonial bien severo, bien manejado, por ejemplo, en términos de la diferenciación de la pureza de sangre, que hay que reconocerlo. No fue hasta el siglo XIX cuando eso cambia. Hasta la quinta de generación, las mujeres eran siempre menores. Una mujer solo podía comprar o vender si era viuda, pero si no tenía que usar un varón. O sea, hay muchas cosas y telas que podrían contarse en otro momento y en otra conferencia que toque la situación. Pero evidentemente que ya sea por Lemba, Diego de Ocampo, cualquiera de los afroindígenas que lucharon, pelearon, resistieron, Ana María, por ejemplo, en Bocanigua, o los que fueron, por ejemplo, los manieles o palenques que se formaron, donde coexistieron indígenas y coexistieron afroindígenas y coexistieron afrodescendientes o africanos, porque algunos llegaban, ¿verdad? Y lograban escaparse. Manieles que
que llegaron hasta 100, ciento y pico de años, y que lograron establecer estructuras muy fuertes en la cordillera y en zonas específicamente más difíciles para los castellanos perseguirlos con sus perros, porque tenían muchísimas habilidades. De eso hay muchas cosas escritas, tanto para la isla como para otras zonas, documentos que yo he manejado de la época, porque tuve el privilegio de trabajar con Carlos Esteban Davis por muchos años para sus libros y pude manejar muchísima información en castellano antiguo y leer mucho. Y eso hizo que entendiera muchas de las cosas que esta historiografía ocultaba. Cuestiones que lógicamente esa historiografía no podía relatar esas cosas porque esa historiografía pedía y quería respondía a los intereses de una élite blanca, de peninsulares o de criollos blancos. Aquí hay informaciones, por ejemplo, de que muchos criollos que se habían hecho adinerados solicitaban con cartas, leí muchas cartas, pidiendo que se le otorgaran títulos nobiliarios como el de don. Y muchas veces fueron negados, o sea, y eso también pasó para toda América. Esos títulos de don, llamarme don, yo tengo el dinero, pero esos peninsulares ni siquiera quererles reconocer a esos criollos, hijos de blancos, que en apariencia racial eran blancos, pero que habían nacido aquí en los territorios, eso fue bastante complicado para ellos. Pedir el don ni siquiera se le negaba, porque siempre un peninsular era más importante que un criollo. Aún ese criollo se contactara, que nacía directamente de padre y madre, de todas las generaciones, y no tenía mezcla de sangre. En todo ese proceso lo vivieron cuando llega la revolución haitiana y se da la abolición de la esclavitud aquí en 1801 o en el 1822 se abole la esclavitud con Boyer. En esos proyectos de esa matriz colonial no cambiaron, porque estos grupos, incluso hasta Duarte tenía la misma estructura, era un judío sefardita, la misma estructura de la cristianización, la misma estructura de esa postura muy conservadora en torno a la sociedad. Yo siempre me he preguntado por qué, la realidad es que por qué muchos de esos historiadores marxistas que escribieron sobre cosas no podían darse cuenta sobre eso, y es que es una matriz muy fuerte, que marca significantes, que para desestructurarlos son muy, muy dolorosos, porque estos blancos criollos, descendientes de esos blancos criollos o mestizos, o como yo le llamaron mulatos, o lo que construyeron dentro de sus interpretaciones de significantes, no querían blanquearse, querían acercarse más a aquel modelo que en términos de cultura le daba un aire de mayor superioridad. Entonces, ahí esa matriz pasó sin pena ni gloria aparentemente, pero construyó los modelos de significante que fueron redefinidos bajo la Primera, la Segunda República y continuaron hasta el 2021 con un proyecto nacionalista indecente y una referencia o unos marcos referenciales siempre a esa madre patria, a esa blancura, a esa noción de la cristiandad y aquellos viejos argumentos racistas de pureza de sangre o de establecer diferenciación con respecto a la población haitiana y considerarlo a ellos lo salvaje, lo oculto, lo peligroso, lo africano. Esa actitud de negarte, de negar tu negritud, de negar tu condición de afroindígena, todo eso marcó muy fuertemente una estructura de significantes racistas que se envuelven en la política nacional y que, bueno, tendríamos muchísimo tiempo para discutir eso después en otro contexto y en otro momento, pero marcó eso. Pero cuando me refiero ya a los monumentos, voy directamente a todo lo que serían los símbolos de la representación. Hay muchos símbolos de esa representación. Me quiero ir a los monumentos, como el monumento de Colón, las catedrales, los templos
la zona colonial, esculturas o tallados que representan lo que ellos le llaman la primacía, porque parte de esa historia oficial es vender, hay un coso abierto y entonces se interrumpe. Yo pienso que la que está organizando esto debe sellar todos los micrófonos. Gracias. Ok. Hay un dispositivo que te lo cierra y entonces después tú lo abres, porque algunas personas no se dan cuenta que se escucha. Me molesta. Entonces, disculpen, porque se me va el hilo. Entonces, esos monumentos que pudieran estar relacionados definen una estructura, un espacio territorial, un territorio, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Se me quitó el mío. No se oye. Ok, ahí sí. Van a construir nociones de espacio tan cerrado como la ciudad colonial. Parece que todo giraba alrededor de la ciudad colonial, que no existían otros espacios y habían otros espacios. Y entonces todo se define en lugares como cerrado, movido por puertas, por murallas, por una antigua concepción de esa historiografía. Entonces hay mucho que contar sobre la monumentalidad y de lo que esos monumentos significaban para la sociedad y para la edificación de las ciudades. Los monumentos en todas las culturas se han construido monumentos sobre personajes, sobre animales, sobre vegetales, etc. Y de una u otra manera representan los mitos y las identificaciones que una cultura hace sobre sí misma o lo que entiende en su representación. Pero cuando estos monumentos lo que representan o le dan significación a un proyecto tan odioso que implicó genocidio, etnocidio y ecocidio, ¿verdad? No es que mataron a todos los indígenas porque quedaron, pero que mataron a muchas personas, no solamente en la isla, millones de personas en el continente. Algunos hablan de 12 a 15 millones. Hay diferentes discusiones. A mí no me gusta hablar de números porque, imagínense, la demografía historiográfica tiene todavía mucho que dar para explicar algunas de esas cosas, porque hay a veces datos, pero hay otras veces que no aparecen los datos. Sí sabemos que poblaciones, diezmaron poblaciones, algunas poblaciones fueron trasladadas de un lugar a otro y lógicamente desaparecieron del rastro de la vista, no necesariamente porque desaparecieron, algunas se ocultaron y lo vemos, por ejemplo, cuando uno discute en antropología, ¿qué pasa con esos grupos originarios que están en Sudamérica, que están en una selva como Amazonía, que le decimos lo no contactado? Fíjense que cuando uno revisa los viajeros, decían que había muchísimas culturas que estaban en el borde del Orinoco, que estaban en el borde del Amazonas, y eso. Entonces la gran pregunta que se hacen los antropólogos, ¿dónde se fueron? Claro, muchos huyeron a la selva profunda y se salvaron por eso. Y muchos de los que son no contactados, que nosotros le hemos dado la categoría de no contactado, o la categoría de aislado, o la categoría de contactado, o sea, hay como 6 categorías para situarlo. Fueron grupos que huyeron, que no necesariamente vivían dentro de la selva per se, sino que estaban más afuera y mantenían relaciones e intercambio. Incluso lo sabemos por siguiendo la trayectoria de lo lingüístico. ¿Qué pasó con esa gente? Huyeron. Hay gente que huyó hacia selva adentro para poder salvarse, hacia montañas, hacia zonas lejanas para evitar el contacto. Y evidentemente tenían que salvarse la vida frente a estos depredadores castellanos, franceses, ingleses, cual sea de esas coronas que invadió e impuso un modelo civilizatorio particular. Ese modelo civilizatorio tiene significantes en esos monumentos porque demuestra las ideas de poder, la idea de permanencia, la idea de invariabilidad, la idea de homogenizar una misma trayectoria, porque también representan modelos cerrados de identidad.
Mucha gente, cuando tú le discutes sobre el monumento Colón, dice, pero esa es nuestra identidad, eso es que nos representa, fue que nos descubrió. Fíjense que algunos monumentos, como la Catedral, esa fue la primera que se hizo. Yo me acuerdo, y voy a poner un simple ejemplo, perdonen que lo haga, estando en una conferencia que me tocaba hacer en Lima, Perú, en la Universidad Católica de Lima, se estaban haciendo unas presentaciones, yo tenía una presentación que tenía que ver con cuestiones de sistema de parentesco y familia en la sociedad aborigen, pero ellos estaban trabajando sobre las universidades y yo evidentemente escuché. Ellos dijeron, bueno, la primera universidad se fundó en Lima. Y yo dije, oh, ¿cómo? Y la primera iglesia fue la que sé yo qué. Entonces había un dominicano y había un mexicano. Dice, pero yo entiendo que fue en Santo Domingo. Yo hice silencio y dije, bueno, sí, ciertamente. Y entonces dice, porque ellos son primero. Y entonces el dominicano habló, y era un historiador, con mi respeto de él, no voy a mencionar su nombre, dijo, porque nosotros fuimos primero de todo. Esa cuestión de hablar de primero de todo ha sido tomado como un elemento de identidad, de que lo primero que fueron civilizados, es decir, sometidos, fuimos nosotros, pero no lo ven como sometimiento, sino lo ven como avance, como progreso. Lo primero que sacaron de la barbarie, porque le hicieron una universidad, le hicieron una catedral, le impusieron un Cristo, fuimos nosotros. Y eso fue lo que ese sujeto defendió ahí. Yo bajé la cabeza, yo no iba a pelear ahí ni nada de eso. Y él peleó con él y le demostró, y el otro mexicano demostró. Entonces yo me di cuenta ahí exactamente que muchos de estos monumentos, escultura, tenían un amplio significado en términos de construir identidades, y por lo cuales estos estados coloniales que no han variado desde hace 500 años en términos de esos valores, de esa matriz colonial, defienden esos monumentos, miren, hasta morirse. Yo creo que una de las esculturas más custodiadas del fin del mundo es esa, la de Cristóbal Colón, porque esa no se le puede poner ni la O, porque siempre alrededor de esa hay militares, hay gente que están cuidando. Fíjense que se hacen todo tipo de movilizaciones, y yo me acuerdo cuando a Obando le robaron el sable, y unas chicas una vez tiraron pintura y la policía la hizo limpiar con brillo fino a Obando. Y yo me acuerdo que yo dije, mejor métame presa, pues yo no voy a meter eso. Bueno, usted es de los firmantes de la plaza. Yo jamás volví a participar pidiendo ese tipo de plaza, porque me acuerdo que el comandante dijo, meta la presa toda esa feminista, si no brilla la estatua con la pintura que le robaron. Es difícil porque en ese momento las muchachas llorando tuvieron que limpiar las estatuas. O sea, aquí hay un entendimiento de que tanto la de Obando como la de Colón son cosas casi inmaculadas. Es como tú estar profanando la identidad. Y cuando están refiriendo a estructura de esa zona colonial, entre las cosas que defendieron para que lograran servirse patrimonio de la UNESCO, de la zona colonial, entre las cosas que y yo diré el proyecto, es esas esculturas, esos monumentos que son los símbolos del recuerdo, del paso, de la civilización. Señores, así está escrito, de la civilización. Y así es que lo venden. Y es una cosa que es asqueante. Entonces, las propuestas que están hoy día formulándose en todo el continente de desmontar estas esculturas ha sido una propuesta casi siempre de los grupos afroindígenas, en muchos casos indigenistas, que están entendiendo esta gente, estos símbolos, estos performance de representativo de monumentos, no conviene. Entonces, la historiografía y todo lo que estamos discutiendo dice, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para eso? ¿Vamos a destruir eso o lo vamos a desmontar? Hay una posición que dice, bueno, vamos a desmontarlo, lo llevamos a un museo y dentro de un museo se explica lo que significaron en términos de la colonialidad, del colonialismo, en términos del racismo, en términos de todo lo que significó esto, en vez de romperlo, destruirlo y que se pierda esa memoria. Entre las cosas que se alegan
de algunos historiadores que si se tumba simplemente y desaparece, todo va a acabar. Y algunos dicen, pero eso es una memoria, mala o buena, es una memoria, y es una memoria que hay que recordarla para poder lograr manejar ese tipo de situación. Entonces están los que entienden entonces que hay que desmontarla, entregarla o enviarla, como pasa por ejemplo, con el Panteón Grande de Colón, entregar los restos fuera, o simplemente devolverlo al espacio donde estaban y hacer de eso un museo o un lugar para explicar el colonialismo. Algunos se han planteado la idea de coger el Panteón de Colón como un lugar donde explicar el colonialismo. Hay versiones distintas. Unos que plantean la destrucción total de eso y la destrucción de varios monumentos. La destrucción de los monumentos es mucho más difícil porque destruir la catedral o destruir un templo es más duro. ¿Verdad? Hay pueblos que lo han destruido. Bueno, si hay una guerra y le tiran un misil, evidentemente que la catedral se va a ir de paro. Pero yo le aseguro que con las mentalidades que hay la van a reconstruir. O sea que para trabajar sobre lo monumental hay que trabajar con las cuestiones de base ideológica y hay que trabajar con desmantelar la mentalidad colonial en los valores, en los significantes no solo del Estado, sino de la población. Una población que ha sido educada con una narrativa de dominación colonial, ustedes saben que va a negarse a que quiten de ahí del Parque Colón la estatua de Colón, pero cuando se hacen movimientos sociales amparados con diferentes grupos y esos grupos pueden educar a la población y se puede ir educando el proceso o puede ponerse una instancia intermedia, vamos a desmontar la escultura y la vamos a llevar a un museo o vamos a hacer un museo para que se quede ahí explicando todo el proyecto de doloroso de la colonia. Esos son de las diferentes alternativas que se han propuesto en algunos países del continente de Abya Yala. De todos modos, el proyecto de romper los monumentos no es un proyecto nuevo. Muchas culturas han roto monumentos, en muchísimas culturas. Sobre todo los fascistas rompieron muchos monumentos. Mi posición básica es que muchas de esas esculturas sean desmontadas y sean llevadas a un espacio donde se le explique a la ciudadanía, a todos se le explique en términos educativos lo que significaron eso, porque es más fácil ese lenguaje intermedio que destruir esa memoria de dolor y simplemente destruirla por destruirla, sino que esa memoria de dolor pueda ser recordada para evitar otro posible dolor en términos de eso. Algunos dicen, bueno, pero si tú la desmontas, después te la montan de nuevo y vienen esos grupos nacionalistas y te la ponen de nuevo. Bueno, sea lo que sea, debe ser una decisión colectiva. Y para transformar, para que esto fuera una decisión colectiva, hay que trabajar con estos tipos de proyectos que estamos haciendo, educando, transformando, creando todo un movimiento de resistencia a todo dar en todo el país, en todos los grupos de clase, hablando sobre esa matriz colonial, sobre ese poder y cuáles son los significantes que pueden estar en los monumentos, en la arquitectura, en la construcción de los espacios, en la construcción de la temporalidad, en las narrativas historiográficas. Bueno, muchas gracias para que pudiéramos tener un tiempito. Yo creía que no me iba a llevar 15 o 20 minutos y me he tomado más del tiempo. Gracias por permitirme compartir algunas ideas. Bueno, Fátima, muchísimas gracias a ti, como siempre, desmontando, desconstruyendo a través de la historiografía de cómo debemos mantener ese pasado, esto que nos han vendido como lo que es el encuentro, el descubrimiento, lo nuevo. Esto nos lleva, como esta tarde en esta conferencia, nos lleva a poder pensar, a desconstruir, a entender y saber qué pasó en aquel tiempo, qué pasó en esta historia y cómo nosotros, como tú bien decías, debemos de mantenernos firmes, debemos de ir aprendiendo, conocer para poder defender nuestras herencias y mantenernos vivas
creo que es lo que podemos hacer, es mantener vivo las memorias de nuestros ancestros y ancestras que dieron todo. Muchas personas entienden y creen que se quedaron de manos atadas, que no hubo resistencia. Sin embargo, con lo que usted nos presenta esta tarde, nuestro pueblo sí fue contestataria, sí hubo esa fuerza, esa opresión contra estos invasores que vinieron a saquear nuestro pueblo. Y bueno, para no quedarnos con esto, vamos a abrir la sección de preguntas. Tenemos varias preguntas que han dejado las personas en el chat para en esta conferencia, y tenemos a Belén Piñeiro, quien nos comenta y pregunta, ¿cómo era considerado los negros cimarrones desde la perspectiva colonial y cómo sucedieron las alianzas entre negros e indios? Bueno, voy a comenzar por las alianzas. Fíjate, entre ellos se pelearon por una razón justificada. Había pocas mujeres que le trajeron a los negros. Y porque en un principio se trajeron más hombres que mujeres y luego con los conflictos se trajeron. Y entonces evidentemente que los negros les robaban a veces para los manieles las indígenas, y en diferentes momentos hubo conflicto entre ellos, incluso hasta con los blancos de las indígenas. Entonces, pero las alianzas se dieron por una razón obvia. Los negros y negras llegaban todo en su cabeza y no vinieron con absolutamente nada. Estaban esclavizados y algunos tuvieron que trabajar junto con los indígenas. Y se dieron ese tipo de alianza, de amistad, de enamoramiento, de integración. Toda la práctica tradicional de la agricultura, de la pesca, e incluso de la medicina y de la herbolaria es indígena. Y lógicamente los africanos y africanas que tenían algunas ideas porque venían de zonas tropicales, y eso ha sido muy estudiado por la etnobotánica, trataron de buscar plantas que se le parecía a las plantas tropicales que tenían. Pero la simbiosis vino por una cosa fundamental, la integración para poder sobrevivir con lo que era la salud, con lo que era la alimentación. Y ese mismo proceso de intercambio, mira, esta planta es muy parecida a una que yo uso, no, esa no, es venenosa, porque hay algunas plantas que son venenosas, que son parecidas. Yo he trabajado con muchas plantas y he trabajado con africanos me dicen, pero eso es tal cosa, y yo no, eso no es diferente, esta es diferente. Y esa que tú estás viendo es venenosa. Eso es evidentemente que se dio, que el conocimiento básico de la sociedad indígena que tenía aquí muchísimo tiempo, lo enseñó, lo intercambió, y también ellos le intercambiaron forma de curar. Hay que reconocer, por ejemplo, que en la zona de Nigeria se practicaba cesáreas antes que Europa, y se hicieron cesáreas. Nosotros no tenemos el dato, pero una historiadora de mujeres española me dijo haber encontrado en los archivos de India un documento donde hablaba de que una negra y una indígena estaban haciéndole una cesárea a una castellana aquí. La castellana murió. Yo el dato le dije, mándamelo, porque yo estoy trabajando sobre menstruación, sobre parto y sobre cosas muy cotidianas, pero era evidente que ellos tuvieron que aprender o reaprender, reintegrar sus valores, su conocimiento, a enseñárselo y mutuamente enseñarse lo que se conocían en diferentes momentos. Eso es clave. Además, ambos eran opresivos. Y bueno, habían algunos grupos que no le gustaba mucho a los negros, no por ser negro, sino por el problema del robo de las mujeres. Y eso fue siempre un problema, el robo de las mujeres indígenas. Y eso está definido, muy definido. Con relación al cimarronaje, la pregunta fue que, no me acuerdo, era si, ¿qué contexto tenía? Mire, el cimarronaje se le llamó el cimarrón porque se le parecía a los cerdos que se huían hacia las montañas. Eso fue como los primeros términos. Mira, la esclavitud, la esclavización es lo más horrendo que le puede pasar a un ser humano. Y la posibilidad de escaparte de un régimen como el esclavista era
mucha cuando tú tenías ayuda y muy probablemente dentro de los procesos. Y Carlos Esteban señala en uno de los textos de los cimarrones cómo indígenas ayudaron a escapar a los negros. El contexto de salir, de escaparte, de luchar, de pelear, de matar, porque si había que matar para poder obtener la libertad o poder huir a los montes o escaparte del sistema. Era vital para tu poder vivir o para tu propia dignidad humana. Entonces el cimarronaje siempre fue una cosa. Incluso sabemos que para la zona de Santo Domingo, de aquí, de la isla, para la isla, porque no siempre fue así en Jamaica o en los otros lados, para la isla sabemos que muchas mujeres permitía que se fueran los varones para después ella poder ser recatada y poder plantear cosas. Hubo muchísimas estrategias para escaparse. Pero fue vital para la liberación. Muchas gracias, Fátima. Aquí tenemos otra pregunta del señor Julio Martínez, que nos pregunta, ¿cuál es el impacto de desmitificar y conocer realmente lo que ocurrió en aquel momento? Y cómo ese conocimiento nos puede ayudar a entender nuestra realidad. Primero que la matriz colonial se ha usado como un poder para crear identidades, para coger uno de los elementos, porque son múltiples. Voy a coger solo el contexto de la identidad. Cuando a ti te definen que tú tienes la condición de ser blanco, de hablar castellano, de ser cristiano, de responder a esos lineamientos básicos, están oprimiendo tus valores culturales, que son de afrodescendiente o afroindígena. Entonces, fíjate que uno de los elementos, te estoy usando uno porque hay mucho que en términos económicos, por ejemplo, en términos económicos, yo te puedo decir, el hato ganadero. Yo estudio la problemática de la tierra y de la alimentación como antropóloga. Y el último censo, el precenso del 2015, ahí está Cornelio, que está aquí presente, si no se ha ido. Él sabe muy bien que en términos rurales y en términos de producción, aquí hay más vacas ocupando los territorios de tierra que gente. Y tú dices, ¿y dónde están las vacas? O sea, el hato ganadero es una de las principales actividades agropecuarias del país. Tú dices, pero no es posible porque yo veo hato aquí. No, pero continúa siendo, porque hay tierras que son extensas y que pueden tener 4 o 5 vacas. Pero en el censo salió, incluso son tan maliciosos que trataron de cambiar la data para no explicarla, pero cuando tú miras la data y uno tiene que contarla, porque yo dije, pero mira, es como que, y dicen que mejoró la agricultura con relación al hato. Y cuando tú le metes lápiz y calcula, dice, pero no mejoró. Mira qué son sumamente maliciosos. ¿Qué significa que todavía una estructura tan antigua como el hato ganadero, en términos sociales y económicos, todavía sigue siendo uno de los elementos más importantes dentro de la estructura agropecuaria? Te dice mucho. Te dice que han sido pocos los cambios que han ocurrido dentro de los sistemas económicos tradicionales que rompan ese hato ganadero. Y si tú analizas la estructura del hato bajo un sistema esclavista y la analiza bajo una supuesta república, lo que cambia son las fuerzas de trabajo que cambian de ser esclavizadas a libre, pero entre comillas, quien tiene la tierra, quien maneja la vaca, tiene más dinero, y ha sido así desde la colonia. Además de que la estructura de la tenencia, la tierra es otro de los elementos importantísimos para ver el tránsito de la poca variación que ha habido. Por eso desde 1981 no hacen un censo de tierra que valga la pena y que te digan datos, porque lo que salió ahí era que era un 2% los dueños de casi el 50% de la tierra. Con un estudio previo que yo hice, que no es estadístico sino cualitativo, encontré que actualmente los Bishini tienen el 33% de la tierra del país. 33%, eso es escandaloso. Y que la mayor parte de la tierra no está en manos del Estado, sino en manos privadas. Y en términos de no estadístico, pero sí cualitativo, cuando contamos los títulos, lo que nos permitieron contarlo, salía más la posesión en mano privada
y en manos de familias que venían desde el siglo XIX. Entonces te dice mucho todavía. O sea, fíjate que si te cojo la estructura de esa matriz colonial solo por lo identitario y esas nociones fijas de identidad, como si las identidades si las identidades son fijas, no son cambiantes, no son distintas, una identidad que no refleja los valores de la cultura afroindígena de esta sociedad. O sea, hay muchas cosas. Me voy por la economía, me voy por los elementos culturales, los rechazo. Todavía, por ejemplo, los feminicidios, que tú lo puedes analizar por toda la bronca, que tú puedas analizarlo, y la gente todavía sigue considerando que una mujer puede ser matada, porque es una noción de posesión. Y cuando tú vas a la estructura de la jurisprudencia castellana, las mujeres eran menores, completamente menores. Y fíjate que hace 15 o 20 años, no me acuerdo cuánto tiempo ya hace, que se le quitó en el Código Civil menores y especiales, pero todavía seguimos dentro del ámbito de menor. O sea, todavía aquí se habla del pater familia. ¿Y de dónde diablo viene eso? Eso viene de los romanos y pasó al modelo castellano, y el modelo castellano lo tuvo. Y aún así el modelo francés, introducido por los haitianos, no cambió lo del pater familia. Cuando tú te metes en la parte jurídica, y es que tú encuentras todos esos elementos tan tradicionales que vienen de la parte colonial. No sé si te di respuesta, pero bueno. Fátima, hay varias preguntas. Te la voy a leer 3 juntas para ir. Dice Cornelio Nolasco. Sí. ¿Qué proporcionó ese evento? Bienvenida Méndez nos dice, Fátima, partiendo de los ejemplos que has dado de las destrucciones de los monumentos, ¿tú entiendes que se lleven a otros lugares? ¿Entiendes alguna o tienes alguna propuesta de cómo, como grupos populares que somos apedreados por los fascistas y las estructuras del Estado los refuerzan? ¿Qué estrategia cimarrona podrías darnos si nuestra oligarquía defiende todo esto? Y también... Yo soy más radical. Yo creo que hay que hacer una revolución. Porque esos monumentos, ni siquiera que le peguemos tiro, ellos van a permitir que nos acerquemos a ellos. Se atreven a matar a cualquiera en un proceso de defensa de eso, sobre todo porque es una oligarquía rastrera, hispanista, y que necesita segregar, excluir y eso. No cuenten con que el movimiento social cimarrón va a tumbar esa dos de cultura. Mejor planear un proyecto político de desarticulación de las estructuras de las oligarquías. Eso sí puede tener mucho más eficaz para nosotros poder tumbar eso. Que el movimiento de lucha social que puede haber en México o en otro país no tiene la misma fuerza. Y perdónenme que se lo diga a todos los movimientos sociales por los cuales pertenezco. ¿Por qué? Porque siempre será una minoría. La clase obrera y los sindicatos lo han desarticulado la mayoría. Son pocos los movimientos sindicales que podríamos decir que están amparados con un movimiento revolucionario. Y las organizaciones campesinas, que hay muchas, como la Articulación, la CONAMUCA, que pueden tener fuerza, la fuerza que tienen no es para enfrentar un proceso de tumbar una estatua. Tendrían que ser diferentes sectores, y para incluir todos esos diferentes sectores en sociedades donde la escuela le sigue remarcando, los medios de comunicación, la televisión, todo le sigue remarcando que son hispanos y que lo loco y lo feo y lo salvaje y lo primitivo son los haitianos, y todavía ese proyecto nacionalista es capaz aquí de desarticular cualquier tipo de movimiento, lo que te dice claramente en términos políticos que aquí hay que organizarse para desarticular esa fuerza política, para poder desmantelar todo eso. Es mi humilde opinión. Y lo de Cornelio no lo entendí. Ese estudio que se han hecho a humanos coloniales, se habían hallado de que muchos de nuestros indígenas murieron por enfermedades. Sí, la viruela afectó, pero no diezmó la población. No la diezmó. O sea, hay muerte, incluso también muerte de castellanos
por la sífilis que encontraron aquí o la sífilis que trajeron. Muerte por la fiebre equina que trajeron con sus caballos. O sea, se dio mucho, pero no necesariamente toda la población se acabó. Y eso nosotros lo podemos constatar porque tenemos poblaciones en el siglo XVIII de indígenas que lo hemos encontrado en los regajos que existían por diferentes zonas. Yo visité una familia hace como unos 15 años ahí en Boyá de Monteplata. Y cuando lo vi, yo fui buscando ese nombre por un documento que encontré en los archivos sobre esa familia y yo encontré la familia en Boyá, claro, ellos ni siquiera sabían de eso, pero cuando encontré el apellido, buscando las cosas y fuimos a ver, dijeron sí aquí, pero eso hace mucho que esa persona murió y cuando fuimos encontramos descendientes. Yo le dije, bueno, ustedes son los últimos descendientes de acuerdo con este documento que Lili le dio y lo mantuvo con dinero y era una familia indígena, o sea, hacían familias. De manera que no todo el mundo desapareció. Sí. Fátima dice, Adir Jiménez, ¿el término indio es correcto en este tema? Pues muchos dicen que es un error, ya que es usado para referirse a las personas que viven en la India. Le voy a leer las demás para... Déjame contestarte esta, no es correcto. Sí. El problema es que hay varios movimientos en Abya Yala, que dicen que algunos, sobre todo los que están en el marco de los proyectos nacionales, que pueden usar el concepto indio y que indígena, y que es un concepto. Hay otros que usan el concepto de primeras naciones y otros que usan el concepto de aborigen. Aborigen no es, algunos dicen, porque dice aborigen viene de origen, no. Aborigen está referido a cualquier grupo cultural y el contexto de originario, que es una propuesta política a la cual yo me adhiero personalmente, una propuesta política muy abierta de llamar originario porque incluye no solo a lo que estaban dentro de ese territorio, en la noción del territorio físico, no también en la noción del territorio cultural y en la noción de territorio de percepción sobre sí mismo y sobre sus identidades. Entonces incluye como 7 elementos para definir lo originario y es mucho mejor. Lo que pasa es que algunas discusiones de algunas confederaciones en el continente dicen que es políticamente correcto usar indígena. Entonces, no porque venga de la India, sino indígena en un contexto de posicionamiento frente al blanco europeo o al blanco o al eurocentrista, por decirte. Y ayer estaba yo hablando de eso con Hugo, el presidente de la Confederación, Hugo Takuri, el presidente de la Confederación Indígena, que todavía es peruana, de la Confederación Andina, y él me estaba diciendo, bueno, Fátima, tú sabes que fue una estrategia política donde Evo, donde no sé quién, que se dijeron que se iba a considerar por esto, y yo le dije, ok, está bien, mándame la información, y entonces ustedes no estaban hablando de que se iba a usar originario. Sí, lo usamos, originario sería lo correcto, pero frente a aquel que nos ataca por ser indio, nosotros le damos la respuesta, sí somos indígenas. Entonces hay una discusión sobre todo los proyectos nacionales, en el marco de esos proyectos nacionales, que él me dijo que me iba a explicar mucho mejor que la documentación que yo estaba manejando frente a la última reunión que yo fui hace 4 años. Me dijo, lo que pasa es que después de eso, Fátima, se planteó en términos políticos la defensa del indigenismo, pero sí nosotros entendemos que somos originarios. Todo lo que tú me estás diciendo, sí, nosotros lo entendemos. Entonces se manejan ambiguamente con la situación. Entonces, ¿qué decir? Afroindígena, afroaborigen, afrooriginario, si los afro también son originarios y los africanos son originarios. Como ya hablaba con una amiga mía de Benín, me dice, no, que nosotros también somos originarios, que ese concepto de que nosotros no somos originarios, aún incluso los afrodescendientes son originarios, es todo un debate. Incluso alguna gente quiere creer que es solamente una cuestión de origen o de territorio, porque lo mete en el discurso más estrecho de la palabra, y es un discurso político. Recuérdense que todas las categorías son categorías políticas y se construyen a partir de la defensa que determinados grupos hacen sobre algunas categorías. Entonces, ¿qué más? Muchas gracias, Fátima. Maribel Núñez dice, en la lucha guerrillera de Guarocuya contra los colonialistas,
¿Cuál fue la relación de los africanos en esa lucha? Es cierto que los caminos de los manieles fue enseñado por los pueblos originarios que el colonialista llamó indígena. Mira, los indígenas tenían, aborígenes, originarios, tenían muchos caminos conocidos, incluso caminos que utilizaron los blancos. Parte de los caminos que utilizaron los blancos fueron los caminos indígenas para poder cruzar ríos, etcétera, etcétera. Usaron a los indígenas para eso. Yo, en mi humilde opinión, yo creo que ambos se mostraron ayuda. Ambos. Y creo que para poder sobrevivir, también los cimarrones crearon nuevos caminos. Pero el camino del indio, porque así era llamado, incluso está en la crónica, el camino del indio eran los caminos, cuando ellos se internaban con sus caballos o a pie, la soldadesca decían, busquen los indígenas y buscamos los caminos del indio. ¿Ustedes creen que esos caminos no lo conocían los cimarrones? Claro que lo tenían que conocer porque tenían una relación mutua. Probablemente, y debió haber sido así, utilizaron los caminos del indio y también crearon nuevos caminos. Porque si los españoles buscaban a los indígenas para perseguirlo a ellos, porque lo usaron muchas veces, cogían a indígenas para obligarlo a conocer el camino del indio. ¿Ustedes creen que las cimarronadas iban a quedarse pendejamente siguiendo los mismos trayectos? La experiencia de haber durado 80, 100 años en esa zona fue que reestructuraron el espacio y aprendieron y conocieron el espacio. Claro, primero de los indígenas, pero también crearon su propio espacio. Decir que fue solamente que me lo enseñó y que solamente se usó el camino del indio es quedarse como cerrado. La invención humana es siempre múltiple y evidentemente que los grupos africanos también temían por algunos indios que lo delataran. Porque hubo indígenas que delataron a negros. Eso fue cierto y lo vemos en las crónicas, pero no todos los indígenas lo delataron. Entonces, evidentemente que para poder sobrevivir a una cacería tan mortal con los perros y todas las cosas que hicieron, tuvieron que realmente crear cosas, espacios diferentes, estrategias que aprendieron sobre la marcha, sobre ensayo y error, sobre la experiencia indígena en la zona y sobre lo que ellos pudieron y cómo pudieron moverse con las estrategias que tenían y que aprendieron. Evidentemente que sí, que tenía que haber actividades creativas en este proceso, si no, no podían lograr sobrevivir. Porque, óyeme, la corona pagó muchísimo dinero para perseguir a Enriquillo, para perseguir a Lemba. A Lemba lo agarraron por la loma del aguacate. Y para poder agarrar a Lemba, miren, fueron de 13 a 14 años para poder agarrar a Lemba. ¿Y tú te crees que él iba a seguir los mismos caminos del indio que sabían y conocían los españoles? Él tuvo que haber rediseñado espacio en zona donde se le hacía difícil llegar con sus perros, con sus cosas. Y además hay que pensar la condición de la isla, ecológicamente hablando. Eran grandes selvas de bosque primario que facilitaba la escapada, cuevas, sitios. No tenemos que pensar ahora todo el desbroce que ha habido, que es más fácil ver una loma. Habían lomas tan encumbradas que tú te metías por ahí, como dicen los que cazaban cerdos y marrón, que eran tan tupidas que no se veía el sol. Entonces, cuando ellos te describen que en los años 50 había bosque primario donde no se veía el sol, que está hablando de cuasi selva, imagínense en esas condiciones. Tuvieron que crear mecanismos nuevos. Evidentemente que sí. Así es. Fátima dice, Jean-Luc Saupier dice, es sumamente importante comprender la diferencia la colonialidad lusación y la colonialidad. Entre los escombros están los vestigios de la colonización. Sin embargo, lo peor es la colonialidad, la matriz colonial de poder que dominan los mismos criollos, convirtiéndolo en los principales caciques modernos, la dominación del pensamiento, del pensamiento contra los otros, que en vez de amarnos unos a otros, nos armamos unos contra otros. Y Nelly Chala dice, perdura la presencia indígena en Haití. En Mella
el Bauruco sigue habiendo presencia indígena. Según estudios, hablan sobre una importante presencia hace unos años. Eso pregunta. Yo quiero aclarar una cosa. La presencia o no de afrodescendientes y de indígena originario no está dada por la biología. Solamente existe una especie, Homo sapiens sapiens, especie humana. No importa que sean, que tenga el fenotipo negro, el fenotipo amerindio, el fenotipo chino, lo que sea, con epicanto y todo. Cuando uno habla de afroindígena, no está refiriéndose a genética ni a biología, se está refiriendo a cultura. Y que el que aparezca rasgos biológicos de indígena o africano más que otro no significa absolutamente nada. Yo puedo ser china con características de fenotipo, con epicanto, con ese picanto que tienen los chinos, que tienen los niños al nacer, y haberme criado en una cultura como la nuestra y soy afroindígena. Porque lo que define lo que soy es la cultura. La cultura es aprendida. Ahora bien, si a mí se me enseña que soy blanca peninsular y que soy la que voy a dominar y controlar y que tengo una matriz de colonialidad, ¿dónde voy a hacer eso? Es lo que yo voy a reproducir. Y esos son los estamentos que nosotros tenemos que trabajar. No es una cuestión de biología. Lo que pasa es que a los afrodescendientes se le marcó por la piel, pero a los originarios también se le marcó por la piel y por rasgo. Utilizaron rasgo biológico para definir patrones culturales. Y eso ha sido muy estudiado dentro de la antropología. La antropología no estudia la raza porque es ni siquiera la antropología biológica, porque es una cuestión de biología, porque nosotros no tenemos su especie. Yo puedo haber nacido ser inuit, y soy inuit porque hablo la lengua, porque tengo la cultura inuit, porque mi imaginario, mi significante, toda mi capacidad simbólica es inuit. ¿Estamos? No me lo define mi fenotipo. Ahora, cuando yo señalo a otro con el fenotipo, le pongo el colorido o las distinciones, lo estoy haciendo desde un marco de la cultura y de un marco de una matriz política. Y hay que establecer esa diferenciación. La gente le gusta mucho de que buscar la biología, pero todos los seres humanos salieron del África. Todos los seres humanos salieron del África. Y lo que salieron de África en diferentes cosas, el sapiens sapiens, que fue terrible, como especie, se comió a los neandertales, a lo que sé yo, que nosotros tenemos muchísimo estudio de paleontología humana, de este sapiens, que fue muy criminal, con otras subespecies, que no existe ninguna otra subespecie. Entonces, ese concepto de raza y ese concepto de buscar lo biológico para redefinir lo, entre comillas, racial y ubicarte porque yo tengo el pelo rizo o tengo lo que define es tu cultura. Que tú te identifiques o no por un patrón de poder es otra cosa. ¿No? Eso no lo define la biología. Eso no lo define. O como algunas mujeres dicen, bueno, yo soy negra, tú eres blanca, tú no puedes estar en un movimiento negro. Yo me tengo que reír porque están usando las mismas categorías de los racistas que plantean la existencia de razas biológicas. Y yo creo que queda claro, las razas no existen. Somos una sola especie, genéticamente. Ni siquiera cuando Mendel en el siglo XIX estaba cruzando los primeros guisantes, ya la antropología se había dado cuenta que había una sola especie. Y la genética demostró que somos una sola especie en todo el planeta. Ahora, lo que yo llamo racismo y lo que yo tipifico como inferior o superior son constructos culturales y políticos, relaciones de poder distintas. Entonces, buscar que hay más o no, que aparecen allí o no, eso no tiene ningún significado, porque lo que te redefine en un proceso identitario no es que tú tengas el pelo, la piel negra o la piel blanca o que tengas picanto, no, es la cultura. Y uno de los principales problemas que tienen la mayoría de las teorías
que están discutiendo el problema de la racialidad y de la cuestión. Es que están todavía usando elementos de la biología, y ahí no me metan la biología, por Dios, que la biología le tumba todo eso. Es lo mismo cuando están buscando el gen homosexual. Por favor. Y hay toda una discusión con eso. Yo tengo discusiones conmigo, pero por favor. Y los genetistas se ríen. Mira, ve con eso. Como si viera una caracterización genética que marca eso. Es una discusión muy vieja. Es toda la discusión de naturaleza, cultura, si somos binarios, no binarios. Todo eso son constructos culturales. Los indígenas o la sociedad arahuaca tenía varias identidades sexuales. La tenían los grupos africanos que llegaron, probablemente, pero no pudieron expresarla. La expresaron por la mirada indígena, porque los indígenas aceptaban la heterosexualidad, la bisexualidad, aceptaban a los transgéneros y aceptaban hasta los asexuales. Hay datos en la cronología, 4 tipos de identidades diferentes. Incluso los cronistas atacan eso y lo consiguen aberrante. Todos los trabajos que una amiga está haciendo sobre los afrodescendientes me dicen, mira, y ella habla lenguas africanas. Mira, en África había esto y estos grupos llegaron aquí y me pregunta, yo, mira, este grupo vino aquí y dice, la expresión evidentemente era imposible expresarse abiertamente, porque para los cristianos eso era duro. El pecado nefando era matarte. Se dieron práctica, claro, la rebelión de Bocanigua se habla de relaciones homosexuales entre negros y blancos y entre negros y negros. Sí se daba. Pero claramente en la cultura definida, esas identidades claramente aceptadas y definidas eran las sociedades aborígenes, que sí la tenían. Y los cristianos, eso era terriblemente, lo atacaban, pero terriblemente. Incluso caciques y en los consejos se daba, y ellos decían, pero qué aberrante tiene un hombre, o qué aberrante tiene una mujer. O sea, era una cuestión muy clara en la sociedad. Igual pasa en México cuando tú estudias la sociedad mexicana indígena y tú te das cuenta. Porque hay muchas culturas que las identidades no son binarias. Rastrear, como está haciendo mi amiga africana, los grupos que llegaron a estas islas y al continente para rastrear identidades sexuales, es un trabajo hermosísimo, tedioso, largo. Y yo le digo, mira, yo tengo este dato, te lo doy porque yo he manejado bastante información colonial, porque leo español antiguo. Mira, te doy esto y te lo traduzco, te lo trasladado. A mí ya yo olvidé mucho el español del siglo XVI, pero tengo a mi amigo Raimundo que lo maneja mejor, o Amadeo maneja mejor el del XVI. Yo todavía manejo bien el del XVII, pero tengo que practicar más. Déjame ver si encuentro alguna documentación y te la doy, que la tengo en algunas cosas. Y ella está rastreando esos casos, para poder identificar cómo pudieron esos africanos reproducir esas identidades en el continente. Y hay casos. Pero transgéneros yo no he encontrado. En africanos no. En la isla. He preguntado a una especialista jamaiquina, me dijo, no, aquí, homosexualidad sí. En los indígenas sí. Y yo le dije, sí, en los indígenas sí. No lo hemos encontrado. Quizás esos documentos están ahí. Hay que buscarlo despacio. Hay que buscar esa información, releer entre líneas, rebuscar cosas, pero ¿debió existir? Claro que sí. Claro que sí. Pero hay que buscarlo entre líneas, reinterpretar cosas. Porque eso no era un estudio de interés de la historiografía. Evidentemente que dejaron pasar muchas cosas. Si dejaron pasar muchas cosas de las mujeres, imagínense ustedes de identidades sexuales, mucho más. Pero algunos ellos las resaltaban porque, sobre todo los clérigos, que muchos eran los que mayormente escribían, y militares. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, vamos a tomar estas 2 preguntas. Julio Martínez pregunta si existe algún documental acerca de la versión de la historia
que hasta el momento solo tenemos la versión de los grupos de interés. Y Ángel Paredes. Pero pregúntale si es de la colonia, o porque hay muchísimos documentales que tienen una versión distinta de la historiografía, sobre todo decimonónica no tanto, del siglo XX. Decimonónica no tanto, porque aquí hay que romperse la cabeza para trabajar historia del siglo XIX, con todos los prejuicios que hay de esa cuestión nacionalista aquí. Ok, bueno, te dejo con eso en lo que él contesta. Ángel Paredes, ¿cómo conciliar nuestra herencia aborigen, afro e hispánico? Sencillamente podemos predecir de unas de ellas. Que si pudiéramos eliminar para ponerte la parte blanca, no la podemos eliminar. Todavía domina, hay dos lenguas que son dominantes. La lengua del castellano, y todavía queda gran parte que se está reconstruyendo de la lengua arahuaca. De las africanas, muy poco. Tengo varios lingüistas africanos buscando, muy poco. Mal arahuaca. Y la arahuaca queda porque la mayor parte de la toponimia, de los alimentos, de prácticas agrícolas, de prácticas de pesca, de prácticas económicas, de prácticas de parentesco, era la dominante. Por eso queda. Y ellos aprendían y se quería. La africana, hay un estudio de un antropólogo lingüístico africano que han sacado, por ejemplo, se ha conservado más en la parte religiosa. En la parte religiosa tenemos una serie de expresión. Pero, por ejemplo, incluso el creol, un estudio de un lingüista que estaba estudiando el creol, africanista el creol, hay una base de lengua arahuaca, de castellano, de francés y de inglés. Y de lengua africana, pero en menor proporción. Y yo me quedé con la boca abierta. ¿Cómo? Me dice, sí, arahuaca, Fátima. Arahuaca, francesa, inglesa y castellana. Y hay africana, pero en menor proporción. Yo, pero ¿cómo tú me puedes decir una cosa así? Porque siempre hemos pensado que el creol tiene una base de lengua africana. Me dice, así como tú lo oyes. Están haciendo muchos estudios, sobre todo por las lenguas. Y en Haití quedan mucho más expresiones africanas, expresiones sobre cuestiones relacionadas con lo religioso. Porque en términos de trabajo, producción, es arahuaca. Increíble. En la pesca, porque era evidente que es arahuaca. Hay que decir la verdad, no podemos decir lo contrario para que no se asuste la que se meten en los guetos afrodescendientes. Somos una cultura afroindígena, afroaborigen, afrooriginario, como quieran llamarle. Pero es muy fuerte la base arahuaca en la lengua. Y eso es mucho que decir para un lingüista porque todavía se preservan cosas. Entonces, en la religión fue una cosa interesante porque se vieron la simbiosis arahuaca, católica y cristiana y africana. Y la mayor riqueza está ahí. En esas simbolizaciones, en esas redefiniciones de los espacios. Sumamente interesante. Yo hice un estudio en un poblado que pretendo publicarlo, me lo están traduciendo al inglés, donde reencontré el indígena abajo en la poza del indígena y el dominio del indio de esa agua, y en la parte de arriba de la montaña el negro. Y cómo, y yo sé, cuando yo preguntaba, ¿y cómo se juntan? Dice, no, en la meseta, ellos se juntan y hablan. Son dos espiritualidades que no tienen problema. Y me lo describían perfectamente. Magnífico. Así como está dividido la metáfora del altar del vudú dominicano. Arriba los africanos, abajo, en la parte de abajo del agua, los indígenas. Igualito, una toponimia, una geografía fantástica. Y una montaña, zona de Manieles. Zona de Manieles.
y perfectamente, tanto el indio del agua de abajo como el negro del agua de arriba mantenían relaciones y castigaban a las poblaciones juntos si la situación con el agua, el bosque no se manejaba de manera, en las tradiciones. Es bellísimo. Y eso es República Dominicana. Y en Haití encontré algo parecido en la zona de Jacmel. La misma estructura. Entonces, con relación a si yo puedo suprimir la del blanco, imposible. Porque cuando tú hablas de una cultura, tú no puedes hablar de fisura. Yo voy a quitar todo lo que es de blanco y voy a quitar todo lo que es de negro y voy a quitar todo lo que es indígena y lo voy a separar. Lo que conforma la cultura per se es esa cuestión. Ahora, yo sí puedo quitar los elementos de poder de un grupo cultural, de una cuestión que se impone sobre otra. Eso sí yo puedo detutanarlo. Pero que se le quite al país lo que generaron o dieron los blancos, no es posible. Eso es una simbiosis, una hibridación o una transfiguración que se dio. Okay. Eso tú no lo puedes eliminar. Ahora, tú sí puedes eliminar esos mecanismos de poder que quieren imponer una cosa sobre otra y eso tú lo puedes eliminar. Pero no estamos hablando de aquí que vamos a eliminar la parte castellana porque está ahí. Eso es una transfiguración que tú no lo puedes eliminar. Ahora, tú sí puedes eliminar esos mecanismos de matriz de poder político. Y sí, eso tú lo puedes quitar. Porque eso se puede remover, evidentemente. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y a todos por las preguntas y comentarios, por participar en esta conferencia. Muchísimas gracias a Fátima, que siempre está ahí brindándonos de sus conocimientos, de sus apoyos para seguir construyendo hacia ese sentir que tenemos todos y todas. Agradecerle a cada uno que están aquí por el Zoom y lo que también nos están viendo por el Facebook Live. Agradecerle nuevamente y le invitamos este 16 a que sigan nuestra programación como en este mes con motivo al mes de la resistencia. Octubre Cimarrón, nada que celebrar. Y este 16 tendremos el coloquio Recuperar Saberes desde la Resistencia, el desafío de cimarronear el hacer feminista en el Caribe actual. Les invitamos a inscribirse. Está ahí en el chat el link para inscribirse e unirse a ese coloquio que vamos a tener e invitarle a que sigan nuestras programaciones que siguen durante este mes, que es importante que nosotros vayamos aprendiendo y compartiendo todas estas historias para ir desmontando lo que ya se nos ha interpuesto. También recordarles para los que han estado preguntando que si esta conferencia está siendo grabada, sí, y se le estará enviando a cada uno a sus correos. Les agradecemos nuevamente y les damos la gracia y nos vemos hasta una próxima.